Vamos a hablar de la potencia mecánica. ¿Qué es la potencia mecánica? Pues es una magnitud que nos indica con qué rapidez se mueve un artefacto o realiza un trabajo, un artefacto o una máquina. ¿Cómo sabemos si una máquina o un artefacto es potente? Pues lo sabemos cuando este artefacto o esta máquina puede realizar un trabajo en menor tiempo. Y vemos algunos ejemplos de artefactos y máquinas que realizan un trabajo y van a ser eficaces cuando lo hagan en menor tiempo. La definición de potencia se resume con esta expresión: potencia igual a trabajo sobre tiempo. Esto nos indica, como lo hemos dicho, el trabajo que realiza un artefacto o una máquina en un tiempo determinado. Y está en el ejemplo, ¿no? Como esta cortadora realiza este trabajo en un tiempo determinado. Mientras menos sea el tiempo, va a ser más potente la máquina o el artefacto que usemos. ¿Cómo se abrevia potencia? Con una P. Como ya sabemos, trabajo con una W mayúscula y tiempo con una T minúscula. Vamos con las unidades en el sistema internacional. Para potencia estamos con los watts o en español vatio. Se abrevia con W mayúscula. Tratemos de no confundirla con el trabajo. Esta W es de la unidad y esta otra es para referirnos a trabajo, que es la magnitud. ¿Cómo se mide el trabajo? Se mide en julios, el tiempo en segundos, y eso nos da a llegar a la conclusión de que un watt es igual a un julio sobre segundo. Vamos a hacer algunos ejemplos para aplicar esta fórmula que estamos conociendo. Por ejemplo, dice, ¿cuál será la potencia necesaria para levantar un objeto de 4000 newton hasta 5 metros de altura en 25 segundos? Vamos anotando los datos. Tenemos la fuerza. ¿Por qué? Porque el peso del objeto va a ser la fuerza que se realice para levantar el objeto. Así que si dice que un objeto de 4000 newton se quiere levantar, esa es la fuerza que tenemos. La distancia es de 5 metros, la altura que se tiene, lo mismo que distancia. 25 segundos, el tiempo que se emplea en levantar. Lo que estamos buscando es cuál es la potencia. Si nos fijamos en la fórmula, para encontrar la potencia necesitamos trabajo sobre tiempo. Y si vemos los datos, no tenemos el trabajo, pero sí tenemos los datos para hallar el trabajo. Así que también hemos puesto al trabajo como interrogante. Tenemos aquí la fórmula lista que ya la hemos conocido para trabajo. Trabajo es igual a fuerza por distancia, así que podemos reemplazar. En vez de fuerza, colocamos 4000 newton y la distancia, que son 5 metros, lo anotamos también. Y vamos a llegar a la conclusión de que 4000 por 5 va a ser el trabajo que se realiza. Lo vamos a anotar. Entonces colocamos el resultado, 4000, vamos a anotar, 20.000. Ahí está, 20.000. Ahora si nos fijamos, newton por metro nos va a dar igual a julios. Así que tendremos que el trabajo es 20.000 julios. Recordamos un poquito, tenemos los datos, habíamos dicho que entre los datos no tenemos el trabajo. Por lo tanto, tenemos que hallar el trabajo. ¿Cómo lo hacemos? Con la fórmula que ya hemos aprendido, trabajo es igual a fuerza por distancia. Tenemos la fuerza de 4000, tenemos la distancia de 5 metros. Aplicamos la fórmula sin despejar nada porque ya está lista. 4000 por 5, 20.000 julios. Ya lo hemos conseguido y entonces tenemos que el trabajo es de 20.000 julios. Y tenemos el tiempo en el problema, que son 25
segundos. Lo vamos a poner entre paréntesis a los segundos para que no se confundan. Y entonces hacemos la división. 20.000 entre 25 nos va a dar el resultado de 800. Escribimos 800 y como hemos visto en la pasada diapositiva, un watt es igual a julio sobre segundo. Como vemos, tenemos julio sobre segundo. Entonces tenemos que colocar watt. Si queremos, lo podemos escribir toda la palabra watt. O si queremos, podemos poner solamente la abreviatura, que es W mayúscula, sin confundir que también se refiere al trabajo. Y entonces, ¿cuál es la potencia que se necesita para alzar un objeto? Y es de 800 watts. Vamos a hacer un segundo ejemplo rapidito y dice, una grúa levanta 3.000 kilogramos a 15 metros del suelo en 10 segundos. ¿Cuál es la potencia? Hemos anotado todos los datos. Si nos fijamos, dice una grúa levanta 3.000 kilogramos. Estos 3.000 kilogramos no se refiere a la fuerza ni al peso, se refiere a la masa del objeto que está levantando. Así que masa 3.000 kilogramos, como ven los datos. La distancia que levanta la grúa son 15 metros y el tiempo que demora en levantar estos 3.000 kilogramos, perdón, son 10 segundos. La pregunta es, ¿cuál es la potencia? Nos fijamos en la fórmula de potencia y para hallar la potencia necesitamos trabajo y el tiempo. El tiempo lo tenemos, 10 segundos, pero el trabajo no está claro. ¿Qué hacemos para hallar trabajo? Necesitamos la fórmula pasada, fuerza por distancia, y la fuerza tampoco la tenemos. La distancia sí, son 15 metros, pero la fuerza no. ¿Qué hacemos para hallar la fuerza? Solo tenemos la masa. Si nos fijamos, la fuerza va a ser igual al peso del objeto, ¿no? Como lo dice aquí en la fórmula, peso es igual a masa por la gravedad, si recuerdan, lo hemos visto en dinámica. Entonces, este peso del objeto se va a transformar obviamente en la fuerza, porque es lo mismo. Peso del objeto y la fuerza que se va a usar para levantarlo es lo mismo. Así que la fuerza va a ser igual a la masa por gravedad. Así que multiplicamos la masa, que son 3.000 kilogramos, por la aceleración de la gravedad, 9.8, vamos a trabajar con esa medida, segundos al cuadrado. No se olviden que es segundo al cuadrado. Enseguida lo colocamos tal como es. Entonces, hacemos la multiplicación, 3.000 por 9.8 son 29.400. Si recordamos, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es igual a 1 minuto. Y ahí está, ya tenemos la fuerza. ¿Para qué nos va a servir el dato de la fuerza? Para hallar trabajo. Entonces ponemos que el trabajo es igual a 29.400 newton y la distancia la tenemos en el problema, son 15 metros. Y hacemos la operación, 29.400 por 15 metros, son 441.000 julios, ¿no? 441.000 julios. Porque Newton por metro es igual a julios. Entonces ya tenemos el trabajo. ¿Para qué buscamos el trabajo? Para hallar la potencia. Así que 441.000 julios sobre 10 segundos, porque el tiempo son 10 segundos. Vamos a poner entre paréntesis los segundos. Y si hacemos la multiplicación, o mejor dicho, la división, porque en este caso es una fracción, el resultado es 44.100. Julio sobre segundo, recordamos que es un watt. Entonces vamos a anotar watt completo para no confundirnos con trabajo. Entonces hacemos un repasito. Teníamos algunos datos.
y nos daban a entender que no íbamos a poder hallar la potencia porque no tenemos el dato del trabajo que se realiza. ¿Qué necesitamos para hallar trabajo? Necesitamos la fuerza o la distancia. Distancia sí la tenemos, pero la fuerza no. Así que hemos retrocedido para hallar la fuerza. ¿Cómo hallamos la fuerza? A través de la masa. Y decimos, si el peso es igual a masa por la gravedad, pues esa misma va a ser la fuerza. La fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Por eso es que hemos multiplicado y hemos sacado el resultado para fuerza. Una vez hallada la fuerza, reemplazamos para hallar el trabajo. Una vez hallado el trabajo, reemplazamos para hallar la potencia. Y vemos que esta grúa tiene 44.100 watts de potencia. Y esos serían algunos ejemplos de este tema.